escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. ¿Qué es cuidar de los demás, de un hijo, de una madre, de una hermana? ¿Un acto de amor, una obligación, un acto de resistencia, un mensaje político? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo hacerlo sin desgastarse en una sociedad marcada por una violencia estructural? ¿Y qué sostiene a esas mujeres? Muchas preguntas que hoy intentamos contestar a través de una mirada perspicaz y muy sincera, la de la periodista y escritora mexicana Daniela Arrea. Bienvenida, Daniela. Hola, Aida. Muchas gracias por recibirnos aquí. Muchas gracias a usted, autora de los libros Nadie les pidió perdón, Historia de la impunidad y resistencia, La tropa, ¿por qué mata a un soldado? Y editora del libro Ya no somos las mismas y aquí sigue la guerra. Además ha dirigido el documental No sucumbió la eternidad, ha recibido el Premio Nacional de Periodismo de México en 2018, Premio Gabo de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano 3 años, 2017, 2019, 2022 y el Premio Alemán de Periodismo 2021. Se acaba de publicar en francés el libro D'amour et de force que tenemos aquí en la editorial Ici va, de amor y de fuerza, así se podría traducir al español, una genealogía del cuidado. Su título original, sin embargo, en español, porque se publicó en español en el 2023, es Fruto. ¿Cómo nace esta idea de escribir este libro? ¿Hubo un momento en su vida, un momento clave en el que dijo, bueno, tengo que sacar todo esto, tengo que escribirlo, tengo que escribir sobre el cuidado de los demás, sobre el cuidado de mis hijas? ¿Cuál fue ese momento clave? El momento fue cuando nace mi primera hija y me doy cuenta o soy consciente de lo que implica sostener material y emocionalmente una vida. La carga de trabajo que es, también como la complejidad emocional y simultáneamente frente a este trabajo que implica y ternura y amor también, la falta de respuesta de un Estado y de una comunidad para sostener esos cuidados, ¿no? Y decidí como mirar desde lo que sé hacer, que es el periodismo, qué pasa con todas las mujeres en México. El libro se escribe en México y en su gran mayoría, estadísticamente, quienes hacen estas tareas son mujeres. Y leyendo, investigando, encontré que una cuarta parte del Producto Interno Bruto de México, y es muy similar en otros países de América Latina, lo sostienen los cuidados, en su mayoría trabajos realizados por mujeres, en su mayoría mujeres que vienen de zonas más precarizadas, de zonas indígenas, mujeres migrantes, y que su trabajo no es reconocido y no es tampoco... No está valorado ni económicamente ni socialmente. Justamente en este libro mezcla relatos de otras personas. Habló con 13 mujeres, hay reflexiones, hay crónica, hay una parte importante de autobiografía, muy íntima. Como periodista suele contar las historias de los demás. ¿Cómo fue ese cambio de girar y enfocar la cámara hacia su vida? Mi mamá me decía que no entendía mi afán de exhibicionismo, ¿no? Al contar todas estas cosas tan personales de mi crianza en un diario, pero que confiaba en lo que se iba a hacer. Y la decisión de contarlo fue porque... creo mucho en cómo la palabra compartida nos ayuda a salir de espacios como la vergüenza y la culpa, que lo que hacen es aislarnos cada vez más, ¿no? Y así como a mí me dio esa confianza la palabra de las demás mujeres que entrevisté y otras mujeres que había leído, como para poder hablar de mi misma experiencia. Y pensé que políticamente poner en el centro lo común, poner nuestra palabra en común, nos iba a ayudar a salir de estos aislamientos a los que nos meten socialmente y podían ayudar a tener una conversación común y política y pensar entonces en formas de cuidado más justas. Claro, porque a veces pensamos, solo me debe de estar pasando a mí, y sin embargo son cuestiones y problemáticas a veces mucho más universales, ¿no?, de lo que creemos. Voy a leer un fragmento que escribe sobre el momento en el que da a luz. Socialmente nos han enseñado que ser madre es cuidar, vigilar, controlar, cuidar de forma permanente, pero la primera lección que me dieron en la maternidad fue la de dejarse llevar. Es imprescindible para que el cuidado de un hijo y de una persona no nos absorba,
dejarse llevar, soltar un poco el lastre? A ver, creo que es importante dejarnos llevar en el sentido de confiar también, confiar en que las personas que cuidamos también nos cuidan, también nos acompañan en ese cuidado, incluso aunque sean bebés. Y también creo que es importante, o más bien en este contexto de cuidados tan precarios, soltar pareciera ser la única forma de autocuidado, ¿no? O sea, si hubiera una red más contenida, tanto comunitaria como un sistema de cuidados a nivel institucional, gubernamental, a lo mejor no sería necesario soltar en ese sentido porque la misma red te acogería, pero aquí el soltar y el que implica el descuidar de alguna manera es como una casi única posibilidad de autocuidado, ¿no? De cuidarse a una misma en medio de esto. Es una de las diferencias que igual ha visto durante estos días de promoción en Francia del libro entre México y Francia, ¿no? El apoyo estatal que puede haber en países como Francia y que en México falta. Claro. A ver, en México hay una red familiar que creo que es más sólida o más presente que la que hay, al menos o lo que he podido escuchar aquí en Francia. Y en Francia hay un Estado más presente en comparación a lo que hay en México. Sin embargo, creo que lo que comparten siguen siendo, al menos en familias heteronormadas, siguen siendo estructuras muy divididas por género, ¿no? Las tareas, qué tareas le toca a quién. Y si bien en ambos países esto se está moviendo, está cambiando, a mí sí me gustaría como dejar sobre la mesa qué tanto estos cambios, es decir, que el hombre se involucre en las tareas de cuidados, también depende de los privilegios con los que se cuenten, o qué tanto, sí, como esta modificación de roles va a depender de eso, y entonces qué podemos hacer para que el mandato de género no termine por precarizar todavía más la vida de mujeres, ¿no? Hay un aspecto que es el de la culpa. No es fácil a veces soltar, ¿no? Lastre, porque interviene este sentimiento de culpa. Uno de los relatos en el libro es el de Avelina, que tiene 70 años. Creo recordar que ha criado a 10 niños, a 10 hijos, y todavía a los 70 años tiene una pesadilla que es que se deja a uno olvidado entre las sábanas. Es cómo se arrastra esa culpa durante décadas, ¿no? Uh-huh. Avelina es una mujer que entrevisté y ella justo es de las mayores hijas de su madre, entonces le toca cuidar a sus hermanos pequeños y después le toca cuidar a sus hijos y después le toca cuidar a los hijos de sus hijos, ¿no? Entonces es una mujer de 70 años que no ha parado de cuidar y tiene esta pesadilla que para mí simboliza esa carga y esa culpa, como lo dice Zaida, y creo que yo creo que la culpa opera en nosotras porque hemos sido pensadas y construidas históricamente desde muchos siglos atrás en que nuestra labor es una muy específica, que es la reproducción de la vida y que tenemos que hacerla de cierta manera, ¿no? Y creo que hablar de la culpa o ponerla sobre la mesa para mí es importante porque también nos invita a pensar como a quién le sirve nuestra culpa, ¿no? O de qué manera opera la culpa sobre nosotras. Me parece que opera como una manera de controlar y eso creo que de nuevo al hablarlo, al compartirlo, podemos ir como despegándonos esa culpa, entendiendo de dónde viene, ¿no? Esa culpa sirve igual para seguir reproduciendo ese esquema de cuidado exclusivamente femenino. Uh-huh. Muchas de las historias de cuidado en el libro están atravesadas por la violencia que se vive en México, violencia de todo tipo, familiar, desapariciones, violaciones. ¿Qué lugar ocupa esa violencia en las cuidadoras? Uy, esto es súper importante. A ver, yo no pensaba hacer un libro, o sea, para mí fue muy paradójico en la escritura del libro darme cuenta que mientras escribía un libro de cuidados, las violencias brotaban, ¿no? Y entonces eso me hizo pensar como en el asedio constante que hay en la vida de las mujeres en el mundo entero. Y otra cosa que me hizo pensar es que, o sea, por ejemplo, una tercera parte de los niños en México ha sufrido violencia doméstica.
y una cuarta parte de las mujeres adultas mayores en México sufre violencia doméstica y las principales violentadoras son las hijas que cuidan a las madres y las madres que cuidan a los hijos. ¿Y esto de qué nos habla? Nos habla de que están cuidando en condiciones muy precarias, en condiciones de mucho estrés, en condiciones de mucha soledad, y eso genera la violencia. Entonces, para mí es importante plantear esa violencia o evidenciarla porque nos hace pensar en de qué manera tienen que ser los cuidados para que los vínculos que generen no sean vínculos cruzados por la violencia. Heredamos esa parte de cuidadoras, ¿no? Para la eternidad, pero hay un testimonio que es el de Jenny, que decide defender a su madre, sumisa a su padre, que es violento, porque eso también se hereda, ¿no? Lo de aguantar la violencia, aguantarla. Y Jenny se lleva a su hermana y se lleva a su madre porque ella tiene miedo que su padre las mate, ¿no? Y ella decide que ella ya no va a ser sumisa como su madre. Usted escribe, no todas somos madres, pero todas hemos cuidado a alguien o nos han cuidado. El cuidado no es algo reservado a las madres, ¿no? No tienes que ser madre para cuidar. Jenny está cuidando de su hermana y de su madre sin ser ella madre, ¿no? Sí, una intención básica para mí en la escritura del libro era situar el libro en un espacio de cuidado, sino de maternidad, porque creo que es necesario sacar la conversación solo de ese lugar o de ese nicho. Y realmente las entrevistas, algunas son de madres cuidando a sus hijas, pero está la historia de Jenny cuidando a su madre, está la historia de Mónica cuidando a su madre con depresión, está la historia de Alejandra cuidando a su madre que enferma de VIH y después cuidando a sus hermanos cuando ella muere, cuando la madre muere, y además las hermanas mayores cuidando a los hermanos menores, y podemos seguir pensando en muchos cruces de cuidado, ¿no? Ahora las familias están siendo distintas, ya no son padre, madre, hijos, sino que a veces son compañeros, amigas que se reúnen y ahí también se cruzan los cuidados. Entonces, pues es que sí, o sea, los cuidados nos cruzan a todas, ¿no? A todas las personas que estamos hoy vivas, es porque gracias a que alguien a lo largo de su vida nos ha cuidado, ¿no? Y nosotras también. Bueno, el libro termina, ya no nos queda mucho tiempo, pero quería hablar de este aspecto. El libro termina con una cita de una de sus hijas que dice, estoy ayudando a mamá a escribir un libro. Estoy muy contenta, pero también es muy, muy cansado. ¿Qué le gustaría que sus hijas retuvieran de este libro cuando sean mayores y lo lean? Bueno, qué bonita pregunta. Me gustaría que se sintieran más libres de lo que yo fui y de lo que mi madre fue, de la culpa, de la vergüenza, del mandato. También me gustaría que fueran conscientes de todo lo que ha implicado que ellas estén vivas, o sea, que sean conscientes de todos los lazos que las han sostenido. Y también me gustaría que, o sea, yo sé que la maternidad es muy pesada y que como madres vamos a ser insuficientes para los cuidados que requieren. Entonces me gustaría que vieran en ese libro una especie de red de mujeres que con sus historias están ahí también para cuidarlas. Pues muchísimas gracias, Daniela Rea, y le deseamos mucho éxito con esta edición en francés de su libro Fruto. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.